al presidente de la Unión Americana, al presidente Donald Trump. Es Mike Pence quien ha hecho esta presentación muy al estilo de lo que le gusta al señor Trump, que lo presenten con bombo y platillo, el aplauso, corbata un poquito más larga de lo que marcan los cánones, lo saluda a su estilo y entonces la fotografía y va al estrado y lo que tenga que decir. Muchas gracias. Thank you. Gracias. I would like to begin Quiero empezar by addressing the terrorist attack in Manila. hablando del ataque terrorista We're de closely Manila. monitoring the situation. Estamos analizando la situación And I de will cerca. continue to give updates anything Yo happens seguiré dando during this period actualizaciones of time, but it is noticiosas really en este very sad mismo as to what's going momento, on pero lo ocurrido throughout the world es muy with triste. terror. Lo que vemos ocurriendo Our thoughts en and el our mundo prayers entero are with respecto del terrorismo all es of those muy triste. affected. Mis pensamientos y mis oraciones Before con we las discuss víctimas. the Paris Accord, Antes de hablar del Acuerdo de I'd like to París, begin with an update on quiero our empezar tremendous, absolutely dándoles una tremendous economic actualización progress since sobre Election Day. el avance económico tremendo The economy is de starting to esta come back economía después de que se very, supiera de mi triunfo very el 8 de noviembre. Se trata de We've una added recuperación $3.3 económica trillion muy rápida. in stock Estamos market hablando de value to our 3.3 economy, billones de dólares more than a en million valor de mercado private sector bursátil. jobs. Se han generado I just más de returned from 1 a trip millón de overseas empleos where en we el sector concluded privado. $350 billion of En military mi and viaje economic al development. exterior firmé acuerdos The United comerciales States por más de creating hundreds of thousands 350 of jobs. mil It was a millones de very, dólares, con lo que generaremos successful cientos de miles de empleos. Les aseguro que fue una gira muy exitosa. Gracias. In my meetings at the G7, En mis we have encuentros taken historic en la steps to cumbre demand fair del and reciprocal G7 trade. dimos pasos históricos gives para Americans a level exigir que playing nuestros field tratados comerciales against other sean justos, nations. que trabajemos con la We're cancha also working pareja. very hard for peace in the Middle East. Por otra parte, hablé en bien de la paz en Medio Oriente, incluso de una posible paz entre israelíes y palestinos. Dimos pasos importantes para combatir el terrorismo. Lo vemos From the previous por todo el administration, mundo. including getting many other countries to Si make major pensamos contributions en las to the fight contribuciones against que se han hecho incluso desde la administración anterior para combatir el terrorismo, ahora hay países que están haciendo mucho más en el sentido de hacer contribuciones económicas a la lucha para el terrorismo. Poco a poco yo estoy haciendo todo para cumplir con mis promesas de campaña, para generar empleo. Nombré a un nuevo magistrado para nuestra Suprema Corte. Hemos logrado una reducción récord de la entrada de indocumentados por nuestra frontera sur. Estamos trayendo de vuelta el empleo, defendiendo a nuestras fábricas y empresas. Hemos repuntado a un nivel que la gente no se había siquiera imaginado. Les aseguro que el fruto de nuestro esfuerzo se verá muy claro y muy pronto. Yo lo que no quiero es ningún obstáculo en nuestro camino. Yo lucho todos los días por nuestro pueblo, por esta gran nación. Por lo tanto, para dar cumplimiento a mi alto deber como presidente de la Unión Americana, Estados Unidos se retirará del Acuerdo de París sobre cambio climático. Gracias. Gracias. But begin negotiations to re-enter Pero either the Paris Accord para que demos inicio a una posible vuelta de entrada
Tendrá que hacerse una renegociación, una nueva transacción para que sea un tratado justo para nuestros trabajadores, nuestras empresas, nuestros contribuyentes. Nos salimos del acuerdo, pero daremos inicio a un proceso de renegociación en busca de un acuerdo justo. Si lo conseguimos, adelante, y si no, nos quedamos afuera. Como presidente, no tengo ninguna otra consideración por encima del de la nación americana. El Acuerdo de París es un ejemplo más del viejo Washington aceptando un acuerdo que pone en desventaja a la Unión Americana para beneficio de otras naciones. Los trabajadores estadounidenses y nuestros contribuyentes son mi prioridad, y ellos han pagado la factura perdiendo empleos, con el castigo de su salario, con el cierre de nuestras fábricas y la fuga de nuestro empleo. Así que a partir de este momento, Estados Unidos dará inicio en respeto y consideración de la cláusula de salido del Acuerdo de París, que por cierto es una cláusula draconiana, durísima. Consideraremos el Fondo Verde, que le cuesta a la Unión Americana una verdadera fortuna. Tenemos que cumplir con los términos del acuerdo que impone restricciones, un tope a nuestra emisión de gases de efecto invernadero. Pero de seguir adelante con este acuerdo, podríamos perder miles de millones de dólares y más de 2 millones de empleos de nuestra industria manufacturera. Eso no es lo que necesitamos, incluyendo la industria automotriz. Y veríamos minadas muchas industrias de la Unión Americana, de las que dependen muchas de nuestras comunidades. Son comunidades que dependen de nosotros y a las que les hemos dado muy poco. Según un estudio, si cumplimos con las cláusulas del acuerdo para el 2040, se verían decimados la industria del papel en un 10%, la del cemento en un 23%, la del acero en un 38%, la del carbón. Nosotros amamos a los mineros, en un 86%, el gas natural en un 31%. Para entonces eso le habría costado a nuestra economía unos 3 billones de dólares. Habríamos perdido muchísimos empleos de la industria manufacturera y representaría una pérdida de ingreso de unos $7,000 por cada una de nuestras viviendas. Estamos hablando de un acuerdo que lastima a la ciudadanía y que tampoco cumple con nuestros ideales medioambientales. A mí me preocupa mucho el medio ambiente, pero sencillamente no puedo aceptar un acuerdo que lastima tanto a la Unión Americana. De ahí mi decisión. Aunque la protección del medio ambiente es una prioridad para mi gobierno, y sabemos que somos uno de los principales contaminadores, no podemos olvidar que China podrá seguir aumentando sus emisiones de gases de efecto invernadero durante 13 años, sin tope,
India hace depender su participación y respeto del Acuerdo de París de la recepción de billones de dólares de ayuda de países industrializados. Y hay muchos otros ejemplos de este abuso. Lo cierto es que el Acuerdo de París es injusto, injustísimo para la Unión Americana. Aunque este acuerdo nos impide el desarrollo de los carbones y de la industria del carbón limpio, nosotros tenemos inauguraciones en Pensilvania, Ohio, Virginia Occidental. Vamos a abrir minas, algo de lo que no se había oído antes. China podrá abrir muchísimas minas, cientos de minas. Y nosotros no. Ellos sí y nosotros no, según las cláusulas de este acuerdo. La India tendrá derecho a duplicar la explotación del carbón. Y nosotros tenemos que deshacernos de nuestra industria del carbón. Hasta Europa puede seguir abriendo minas. En breve, este es un acuerdo que no suprime la industria del carbón en el mundo, sino exclusivamente en la Unión Americana. Son empleos que se irán fuera de la Unión Americana. Este acuerdo beneficia al mundo a costa de la Unión Americana. El resto del mundo aplaudió la firma del acuerdo en el año 2015. Estaban contentísimos, por supuesto, por la simple y sencilla razón de que pone a nuestra nación, a la Unión Americana, en verdadera desventaja económica. Un cínico diría que esto, claro, beneficia a nuestros competidores y que nosotros, si nos quedamos, es porque estamos a favor de este tipo de heridas autoinflingidas. Para nosotros sería muy difícil competir con otras naciones del mundo si nos sujetáramos al Acuerdo de París. Tenemos enormes reservas para dar sustento a millones de nuestros trabajadores y para sacar a millones de la pobreza. Pero este acuerdo nos obliga a dejar de explotar estas reservas, a renunciar a la enorme riqueza de nuestro país. Es increíble. Hace poco ni siquiera sabíamos que contábamos con estos recursos y estábamos dejando a millones de familias atrapadas en el desempleo y la pobreza. Este acuerdo lo que hace es ver por una redistribución de la riqueza de la Unión Americana para que se vaya fuera de nuestro país. Estamos hablando de satisfacer nuestra demanda al interior. Lo que necesitamos es hacer uso de todas nuestras formas de energía, a beneficio de esta nación. De otra manera, habría apagones en empresas, fábricas, industrias. Muchas se verían obligadas a suspender actividades y eso lastimaría a las familias en la forma del desempleo, la reducción del salario y la reducción de la calidad de vida de nuestra nación. Si todos los países cumplieran las cláusulas del Acuerdo de París, solamente se reduciría 2/10 partes de 1 grado el aumento de la temperatura global. Es poquitísimo, imagínenselo.
Y eso para el año 2100. Estamos hablando de una reducción mínima. De hecho, 14 días de emisiones de China reducirían lo que podría ganarse con la participación de la Unión Americana en el Acuerdo de París para el año 2030. Es increíble. Y eso nos costaría a nosotros miles de millones de dólares, empleos, desempleo, sufrimiento para el pueblo y costos de energéticos mucho más altos para nuestras empresas y para nuestras familias. La realidad es que retirarnos del Acuerdo de París obedece a los intereses económicos de la Unión Americana. Bajo la administración Trump, la Unión Americana seguirá siendo la economía más limpia del planeta, la más limpia. Tenemos el aire, el agua más limpia. Somos una nación amigable para con el medio ambiente. Pero no vamos a perder empleos, no vamos a lastimar a nuestras familias ni tampoco a nuestra economía. Hace unos minutos salió un informe de pequeñas y medianas empresas que en este momento se encuentran en auge, están contratando gente. Este es uno de los mejores reportes que se ha visto del sector en muchos años. Yo estoy dispuesto a trabajar con los legisladores demócratas para que renegociemos nuestra entrada al Acuerdo de París bajo términos respetuosos y convenientes para nuestra economía y nuestros trabajadores, o a renegociar un nuevo acuerdo. Así que si hay quienes se oponen, los invito a sumarse, a sumar esfuerzos para que renegociemos este acuerdo sin el cierre de nuestras plantas y fábricas. Yo estoy abierto a negociar el asunto con legisladores demócratas y con quienes estén a favor del Acuerdo de París. A mí me parece que eso le daría mucho gusto a la Unión Americana y a gente de todo el mundo, pero por lo pronto estamos fuera de este acuerdo. Lo que yo quiero es garantizar que seamos la nación punta en el cuidado del medio ambiente, pero en un marco justo en el que se compartan las cargas y las responsabilidades de este acuerdo con naciones de todo el mundo, con las muchas naciones de todo el mundo. Ningún jefe de Estado responsable pondría a sus trabajadores y a su pueblo en una posición debilitada, en desventaja. El hecho de que el Acuerdo de París ate de semejante manera a la Unión Americana, beneficiando a tantas otras naciones, debe hacernos entender por qué tantas personas de fuera han hecho tanto trabajo de cabildeo para que nosotros nos sigamos sujetando al Acuerdo de París. Lo hacen en defensa de los intereses y por conveniencia de sus países. Eso es algo que yo no voy a permitir como presidente de la Unión Americana. Mi trabajo como presidente es hacer todo lo que esté a mi alcance para que la Unión Americana juegue con una cancha pareja. De ahí la reestructura fiscal y regulatoria de mi agenda de gobierno. Queremos ser el país más productivo del mundo, con los mejores niveles de vida para nuestros trabajadores y con la norma más alta también de protección al medio ambiente.
is moving along in Congress. Nuestra reforma fiscal va por buen camino en el Congreso. Be very pleasantly surprised. A mucha gente le dará mucho gusto ver cómo va progresando. We'd love to have support from the Democrats. Nos gusta contar con el apoyo de los demócratas, pero si no contamos con su apoyo, no importa. El Acuerdo de París lastima a la economía de la Unión Americana en bien de otras economías y de activistas del mundo que están pensando en beneficiarse del acuerdo a expensas de la Unión Americana. A ellos no les interesa la agenda de primero la Unión Americana, pero esa es mi agenda como presidente de la Unión Americana y siempre será esa mi agenda. Las mismas naciones que insisten en que nos quedemos dentro del marco del Acuerdo de París son naciones que nos han costado billones de dólares con tratados comerciales que nos ponen en desventaja y muchas veces con malas contribuciones, con contribuciones deficientes para otras alianzas. Eso lo saben muchos, es algo muy claro. ¿Y en qué momento permitimos que se rieran de nosotros como nación? Nosotros queremos un trato justo para nuestro pueblo y para nuestros contribuyentes. No queremos que otros dignatarios, que otros jefes de Estado sigan riéndose de nosotros. Eso no lo voy a permitir. Yo fui elegido presidente para defender a Pittsburgh, no a París. Yo me comprometí a salir de cualquier acuerdo o tratado que nos ponga en desventaja, que ponga en desventaja los intereses de la Unión Americana. Muchos tratados comerciales serán sujetos a renegociaciones. Y estamos ya en proceso. Es algo que empezamos a hacer desde el primer día de mi gobierno. Nosotros no aceptaremos las restricciones para nuestra industria energética del Acuerdo de París. Porque el llamado Fondo Verde pide que las naciones industrializadas manden $100 mil millones a naciones en vías de desarrollo, además del Fondo de Ayuda de la Unión Americana. Estamos hablando de miles de billones de dólares. Damos muchísimo más que ninguna otra nación industrializada. Y hay muchas naciones que tienen compromisos de ayuda que jamás cumplirán. El Fondo Verde quiere obligar a la Unión Americana a destinar decenas de miles de billones de dólares. Nosotros ya hemos dado $1 billion. $1,000 millones. Nadie más ha hecho algo parecido. Hay muchos que no han dado nada. Incluyendo fondos de nuestro presupuesto para la guerra contra el terrorismo. De ahí es de donde sale el dinero, se los aseguro. Esto fue algo que se decidió antes de que yo llegara a la presidencia. Yo jamás hubiera permitido algo así. En el año 2015, Naciones Unidas, quienes entonces dirigían las Naciones Unidas, decidieron que el Fondo de Ayuda de la Unión Americana para el resto del mundo era poco dinero. In 2015, the Green Climate Fund's executive director
El director del Fondo Verde del 2015 decidió después que el Fondo Verde tendría que aumentar la ración de 450 millones de dólares cada cierto tiempo. Y nadie dice a qué se destinará ese fondo. Por supuesto que las naciones más contaminantes del mundo no firmaron ese acuerdo de obligatoriedad. Por eso nosotros nos salimos. Nosotros debemos 20 billones de dólares, ¿pero qué? Tenemos ciudades que no tienen el dinero necesario para contratar más policías. Tenemos a millones de trabajadores sumidos en el desempleo y el Acuerdo de París nos obligaría a investigar, a invertir miles de millones de dólares en otros países. En países que nos han arrebatado el empleo, que se han llevado fábricas y plantas de aquí. Además, hay otros problemas de orden constitucional e institucional. Europa, Asia y países del mundo entero no debieron decir o disponer de la economía de la Unión Americana y de nuestros funcionarios electos. Al salirnos de este acuerdo, reafirmamos, refrendamos la soberanía del pueblo de la Unión Americana. Nuestra Constitución es única en el mundo. Y mi primera obligación y mi más grande honor es proteger esta Constitución, y es lo que hago. Permanecer en el acuerdo también representaría obstáculos para la Unión Americana ahora que queremos empezar a explotar reservas de nuestra nación. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que un acuerdo internacional pudiera limitar nuestra capacidad de explotar nuestros recursos y reservas? Pero esa es una realidad. Si no nos salimos del acuerdo, o si no renegociamos un mejor acuerdo, estamos hablando de riesgos que escalan conforme pasa el tiempo, porque es un acuerdo muy ambicioso. De otra manera puedo decirles que el acuerdo marco de París es apenas un punto de partida, no es la meta, es un punto de partida. Y al salirnos, protegemos a la Unión Americana de posibles intrusiones a futuro con respecto a nuestra soberanía y nuestra viabilidad legal y política. Les aseguro que hay muchos riesgos legales en este acuerdo. Como presidente tengo una obligación para con el pueblo de la Unión Americana, y el Acuerdo de París minaría nuestra economía, lastimaría a nuestros trabajadores, debilitaría nuestra soberanía e impondría riesgos inaceptables, poniéndonos en desventaja permanente para con otras naciones del mundo entero. Es hora de salirnos de este acuerdo. Y es hora de buscar un nuevo acuerdo que proteja el medio ambiente, pero también a nuestras compañías, a nuestros ciudadanos y a nuestra nación. Es hora de poner a Youngstown, Ohio, a Detroit, Michigan, y a Pittsburgh, Pensilvania, junto a tantas otras comunidades de nuestra gran nación, por delante de nuestros amigos de París. Es hora de hacer de esta una nación grande otra vez. Gracias.
Donald Trump, a propósito de esta salida de Estados Unidos del cambio climático. Por supuesto, ahora lo que sigue es todo el análisis de lo que acaba de decir Donald Trump, todo lo que implica para el mundo. Eso, por supuesto, lo tendremos ahora a las 3 con Ana Paula Ordorica. I'd like to ask Scott Pruitt, who most of you know and respect, as I Ana Paula, vamos contigo. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes. Soy Ana Paula Ordorica, aquí lista para darle los detalles de las noticias más importantes de hoy jueves 1 de junio. Estamos a las 3. Comenzamos con esto que acabamos de escuchar en la Casa Blanca, pues el discurso de Donald Trump, en el que acaba de anunciar justamente la salida de su país del Acuerdo Climático de París. Este acuerdo firmado pues justamente como un esfuerzo conjunto del mundo por tratar de lidiar con el tema del cambio climático en el mundo. Incluso de una posible paz entre israelíes y palestinos. Dimos pasos importantes para combatir el terrorismo. Lo vemos por todo el mundo. Si pensamos en las contribuciones que se han hecho incluso desde la administración anterior para combatir el terrorismo, ahora hay países que están haciendo mucho más en el sentido de hacer contribuciones económicas a la lucha para el terrorismo. Poco a poco yo estoy a darles al presidente de la Unión Americana, al presidente Donald Trump. Es Mike Pence quien ha hecho esta presentación muy al estilo de lo que le gusta al señor Trump, que lo presenten con bombo y platillo, el aplauso, corbata un poquito más larga de lo que marcan los cánones, lo saluda a su estilo y entonces la fotografía y va al estrado y lo que tenga que decir. Muchas gracias. Thank you. Gracias. I would like to begin Quiero empezar by addressing the terrorist attack in Manila. Hablando del ataque terrorista We're de closely Manila. monitoring the situation. Estamos analizando la situación And I de will cerca. continue to give updates, anything Yo happens seguiré dando during this actualizaciones period of time, but it is noticiosas really en este very sad mismo as to what's going momento, on pero lo ocurrido throughout the world es muy with triste. terror. Lo que vemos ocurriendo Our thoughts en el and our mundo prayers entero are with respecto del terrorismo all es of those muy triste. affected. Mis pensamientos y mis oraciones Before con las we discuss víctimas. the Paris Accord, Antes de hablar del Acuerdo de I'd like to París, begin with an update on quiero our empezar tremendous comerciales por más de hundreds of thousands of 350 jobs. mil It was a millones de very dólares, con lo que generaremos cientos de miles de empleos. Les aseguro que fue una gira muy exitosa. Gracias. In my meetings at the G7, En mis encuentros we have taken historic en la steps to cumbre demand fair del and reciprocal G7 trade. dimos pasos históricos para exigir que nuestros tratados comerciales sean justos, que trabajemos con la We're cancha also working pareja. very hard for peace in the Middle Por East. otra parte, hablé en bien de la paz en Medio Oriente, dándoles una actualización sobre el avance económico tremendo de esta economía después de que se supiera de mi triunfo el 8 de noviembre. Se trata de una recuperación económica muy rápida. Estamos hablando de 3.3 billones de dólares en valor de mercado bursátil. Se han generado más de 1 millón de empleos en el sector privado. En mi viaje al exterior firmé acuerdos